Muy buenas tardes, saludos cordiales desde Asesoría Legal en Acción, un programa de Universal TV Digital. Les saluda la magíster Paula González Centurión y desde Colombia el doctor Gerardo Duque. En esta tarde damos la más calurosa bienvenida a nuestra asidua audiencia de Asesoría Legal en Acción y estamos todos invitados a tomar hoy café virtual con el doctor Gerardo Duque desde Colombia. Bienvenido, doctor Gerardo Duque. Gracias, doctora Paula, y al doctor Ricardo, nuestro director de este programa tan importante. Le saluda el abogado Gerardo Duque desde Bogotá, Colombia. Mucho gusto, doctor. En esta tarde queremos tener esa alegría inmensa de compartir el arte de litigar en el sistema acusatorio con el doctor Gerardo Duque. Él es abogado litigante y te pedimos, doctor Duque, que por favor nos des una reseña de tu hoja de vida in situ, como decimos los abogados litigantes, por favor, para que te conozcan todas las personas de asesoría legal en acción. Claro, con mucho gusto. A ver, yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes facetas. He desempeñado diferentes roles en Colombia. He sido defensor público, o sea, fui trabajador de derechos humanos, trabajé en la Defensoría del Pueblo por espacio de más de 5 años. He sido abogado litigante, he sido de igual forma juez de conocimiento, que es el juez de audiencias, y juez de ejecuciones de penas, que es el que finalmente revisa la etapa final del condenado. De manera pues que tengo amplia experiencia en lo que tiene que ver con el proceso penal, y además he sido también docente en universidades internacionales. He dado maestría en la Universidad Cuenca del Ecuador, lo que tiene que ver con los procesos de equidad, conciliación, la justicia en equidad, que es importante en estos momentos. Y de igual forma en el Instituto Socrático Americano, con sede en México, lo que tiene que ver con la carrera que allá se está haciendo, que es el doctorado en investigación criminal y ciencias de la conducta, del cual he sido igualmente docente en esa prestigiosa universidad en México. Gracias, doctor Duque. Y bueno, empezamos nuestra entrevista. En primer lugar, le damos muchísimas gracias una vez más por su presencia, valiosa presencia. Apreciamos desde Asesoría Legal en Acción que haya usted aceptado la invitación y que le tenemos aquí en esta noche, ¿verdad? Por un lado, doctor, para empezar nuestra entrevista, cuando hablamos de que comúnmente se piensa que la igualdad de oportunidades procesales dentro del sistema acusatorio, cuando hablamos a la hora de litigar, es todo un arte y hay veces que se cumple y no se cumple, doctor Duque. ¿Usted qué piensa al respecto? A ver, yo pienso que los estudiantes de derecho en las universidades, cuando deciden estudiar esta hermosa profesión de abogado o abogada, pues finalmente lo que quieren es precisamente litigar y enfrentarse a un juicio oral, que es algo importante para la vida de un litigante. Pero a veces nos encontramos en que los diferentes roles que cada uno de las partes del proceso, Mm. que a nivel internacional es por regla general, tenemos en el marco de lo que tiene que ver con los estándares internacionales, pues tenemos el juez o el director de la audiencia o el judicial. Tenemos el Ministerio Público o la Fiscalía en el caso colombiano, Ministerio Público en México y otros países. Y además tenemos la bancada de la defensa, que puede ser el defensor de confianza que contrata directamente el cliente o el procesado, Mm. y el defensor público adscrito a la Defensoría del Pueblo, que generalmente, ojo, generalmente, como estamos en derecho comparado, a nivel de Latinoamérica existen las defensorías del pueblo. Y dentro de la Defensoría del Pueblo
hay una institución muy importante que es la Defensoría Pública, donde la Mm, gente que no tiene recursos económicos puede acceder a la defensa de un abogado profesional, especializado en el rol de abogado. Porque recordemos que a pesar de que hoy estamos hablando del sistema acusatorio, que es derecho penal, también existen otras áreas, ¿no? Comercial, familia, civil, administrativo, en fin. Lo que quiero yo precisar es que la Defensoría Pública, caso colombiano, presta el servicio en todas las áreas del derecho. sí. Ahora, frente a lo que tú dices, de lo que tiene que ver con el debido proceso, mira que ese postulado del debido proceso es tan nombrado en el escenario internacional, pero que a veces no se cumple. O Mm, sea, desafortunadamente todavía los operadores judiciales no están como afianzando mm. lo que tiene que ver con la presunción de inocencia. Te hablo de esto, mi querida doctora Paula González, porque precisamente hemos visto en diferentes países cómo el derecho a la defensa y el debido proceso se viola constantemente. Doctor Duque, cuando hablamos de comúnmente en defensa técnica se maneja a la hora de litigar los hechos y también, o sea, los hechos sobre y la demostración en la teoría del caso, por un lado. Después las normas aplicables y también la producción de la prueba. Esos son los tres puntos que los abogados litigantes acá en Paraguay tenemos que tener así a rajatabla y estar bien concentrados en esos tres puntos. Por un lado, recordar y tener presente siempre de que en esa igualdad de oportunidades procesales tenemos que partir de que el abogado litigante penalista tiene que conocerse primero a sí mismo, porque como hoy estamos hablando de el arte de litigar en el sistema acusatorio, usted bien sabe, seguro que en Latinoamérica generalmente es así, de que el abogado litigante penalista no es tan bien mirado, observado por la sociedad. No sé si en Colombia es así, pero acá en Paraguay los abogados litigantes penalistas sufrimos de cierta soledad, ¿verdad? Entonces, la defensa técnica, para empezar a litigar un abogado penalista litigante, siempre tiene que tener en cuenta conocerse primero a sí mismo y después conocerle al mandante, ¿verdad? ¿Es importante o no para usted ese punto, doctor Duque? Efectivamente, hay una transformación que actualmente está imperando a nivel internacional. O Mm, sea, actualmente no solamente el abogado debe de conocerse a sí mismo, sino que debe transformar la sociedad de la manera más ética. El concepto de la educación por competencias. O sea, esto es un enfoque integral, vincular al sector educativo con la profesión del abogado. O sea, tal como tú lo has manifestado. No se, no se quiere simplemente presentarse a una audiencia de juicio oral o a un proceso penal por el simple conocimiento de las normas. No, no, no. Hoy en día el abogado se habla de tres condiciones. El saber saber. En primera instancia, reconocer la necesidad de adoptar una postura en la defensa de los derechos humanos. Implementar unas normas internas. Estamos hablando de derecho comparado. O sea, lo que tiene que ver con el conocimiento normativo en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Colombia. O sea, el abogado debe realmente potencializar ese individuo, ese saber ser. O sea, implementar en el derecho penal la humanidad del abogado. O sea, siempre no perder de vista que la persona más importante en el proceso penal es aquella que está enfrentada a un sistema acusatorio desprovisto
de unas herramientas. Y ese es el deber ser de nosotros, prestarle a esa persona siempre nuestro rol de abogado, pero respetando la dignidad del ser humano. Esto es importante. Ahora, el saber, conocer todas las características esenciales de ese arte de litigar en el mundo actual, que es el mundo digital, en las redes. Es un reto que tenemos los abogados en el acompañamiento del conocimiento del mundo tecnológico, de las herramientas de la tecnología. Y por último, el saber hacer, llevar a la práctica todo eso que estamos hablando de la teoría del caso presentada en las audiencias, que se compone de tres niveles importantísimos, que es la teoría de los hechos fácticos, la teoría jurídica y la base probatoria. Eso es importante que haya claridad en estos conceptos. Importantísimo, doctor Duque. Y también yo me refería a la soledad en el sentido, entre paréntesis, a la soledad del abogado penalista litigante acá en Paraguay, porque siempre tenemos que prepararnos, ser sinceros con nosotros mismos y esa transparencia del dominio de las herramientas del derecho que tenemos que tener en cuenta a la hora de demostrar lo que sabemos, la deontología, como usted bien mencionó, el deber ser y el ser y estar delante de los tribunales, ¿verdad? Delante del tribunal en las audiencias de juicio oral. Y más todavía cuando presentamos nuestros testigos. Y viendo un poco la parte de el arte de litigar en el sistema acusatorio, doctor Duque, en su manera de pensar, de ver y de su experiencia, ¿usted cómo tuvo esa fase de experimentación en juicio, en la audiencia de juicios orales con relación al testigo? ¿Usted está de acuerdo en esa teoría de que al testigo se le tiene que preparar, se le tiene que más o menos hacer un bosquejo, una estructura de lo que va a ser su ponencia dentro de la respuesta, o sea, la respuesta a las preguntas que se le va a hacer delante del tribunal, o directamente usted piensa de que al testigo no se le tiene que preparar y directamente citarle frente al tribunal y ahí descargar la respuesta a las preguntas, doctor Duque? A ver, indudablemente al testigo hay que prepararlo. Mm. O sea, tú no puedes invitar a un testigo sin que esté preparado para una audiencia. Recordemos que el testigo es un ciudadano común y corriente. Y ese escenario del juicio oral, pues precisamente es para personas que se han preparado durante muchos años. O sea, un abogado en Colombia estudia 5 años y aparte de eso hace la judicatura. O sea, hay un reconocimiento de que hay una preparación adecuada y aparte de eso, hoy en día el abogado que se gradúe de una universidad tiene que presentar un examen para poder tener el acceso a la tarjeta profesional. De manera pues que son más de 5 años que el abogado se prepara para estar adelantando los procesos en la defensa de las personas cuando requieren su servicio técnico. Por eso se llama que la defensa técnica es un abogado idóneo, capaz de enfrentarse a ese escenario judicial. Tú no puedes llegar a improvisar con un testigo, porque el testigo tiene que saber a qué se va a enfrentar. O sea, el ambiente que se torna hoy en las audiencias, porque son audiencias públicas, donde cualquier persona puede ingresar a la audiencia y eso puede, eh, de manera personal, al individuo que llegue a la audiencia, lo puede afectar, porque es que no está acostumbrado al rol de las audiencias de los juicios orales. ¿Sabe? Contrario a eso, nosotros somos los que estamos preparados y no es que le vamos a decir al testigo que vaya a mentir, no, Claro. no Mm. estamos diciendo que el testigo sea inducido por nosotros, no, al contrario. Ustedes saben que nosotros obedecemos a una ética profesional, obedecemos a una lealtad procesal y debemos preparar al testigo en busca de el objetivo que pretendamos al final en ese juicio oral. Por eso le preguntaba, doctor Duque, porque acá en Paraguay, por ejemplo, hay un tribunal conocidísimo que el presidente siempre le hace la cáscara de banana a nuestros testigos, ¿verdad? A la hora de litigar.
y siempre le dice, usted se reunió ya con la defensa técnica y algunas veces los testigos, en mi caso siempre les digo que no hay problema de que diga, sí me reuní, tuve una reunión previa, pero más allá de eso, o sea que ese golpe psicológico que están acostumbrados, tanto el presidente del tribunal, generalmente que hace la pregunta, ¿verdad? Entonces, por eso le estaba preguntando, ya que estamos en derecho comparado, si en Colombia también hacen los jueces eso, ¿verdad? El presidente del tribunal, de preguntarle al testigo si ya tuvo una reunión previa con su defensor o con la persona, con el abogado el litigante de ese momento, ¿verdad? Al que le presenta. Y tener en cuenta siempre, doctor Duque, que ese primer testigo, me gustaría saber su opinión sobre esto, el primer testigo y ese alegato final siempre tiene que estar, vamos a decir, en concordancia, tiene que guardar relación estrecha para tener esa, o sea que tiene que haber una introducción fuerte, concisa y bien concatenada para que sea memorable y también para que el tribunal eso fije en la mente y no precisamente se fije en lo que dijo el abogado, sino lo que respondieron, o sea, las preguntas que respondieron los testigos en este caso. Por eso siempre se busca de que el primer testigo y tu alegato final guarde estrecha relación, entonces eso ya queda fijado en la memoria del tribunal y es buen trabajo como defensa técnica, ¿verdad? Y también es una forma de atraer la mirada del tribunal. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo es esa parte de los testigos en Colombia, doctor Gerardo Duque? A ver, para aclarar acá, es importante señalar que el caso colombiano, Sí, la Corte Suprema de Justicia aquí ha permitido, y lo ha dicho en varias sentencias, donde se puede decir que es legítimo que el sí, apoderado se reúna con quien van a ser sus testigos, porque eso obedece precisamente a la preparación antes de juicio. Tú no puedes llegar a un juicio preparado a un testigo. Esa es sí, una estrategia de defensa. El arte de litigar precisamente es para que ese grado de conocimiento, ese sí, grado de la veracidad, de la coherencia espontánea en la investigación, pues obedece precisamente a esa preparación adecuada de un testigo. O sea, tú no le estás diciendo al testigo que vaya a mentir, pero sí claro, tienes que prepararlo porque imagínate, es tan valiosa la sí, presencia de un testigo bien preparado a un juicio, porque tal como tú decías, o sea, hoy en día el sistema penal acusatorio no solamente va acompañado de las versiones, los interrogatorios, los contrainterrogatorios o el examen o el contraexamen de un testigo, sino además, tiene que haber acompañado de las pruebas científicas. Hoy no solamente se va a condenar a una persona con el solo testimonio, no, porque también debe haber acompañado de pruebas científicas. Pero esas pruebas del testimonio son de suma importancia en la teoría del caso y en las preparaciones, en audiencias preliminares. Efectivamente, acaso colombiano, para que tú puedas tener la oportunidad de presentar a un testigo en juicio oral, debes saber argumentar esa solicitud en la audiencia preparatoria. O sea, cuando tú presentas al judicial o al juez, caso colombiano, al director del proceso judicial en Colombia, tienes que tener en cuenta tres postulados, que son, primero, la pertinencia de la prueba que tú vas a solicitar, la conducencia y la utilidad de esa prueba. Si sí, tú no sabes presentar esas solicitudes probatorias, pues difícilmente tú vas a acceder a un testigo en el juicio oral. Antes del juicio oral, tenemos esa audiencia preparatoria, caso colombiano, para poder tener las herramientas jurídicas, probatorias y poder llegar a un juicio adecuadamente con una preparación de un testigo en una forma idónea, legal, porque cualquier inducción al testigo
a que mienta, pues van Sí. a haber problemas probatorios. Entonces, no estamos diciendo que el abogado antes de la audiencia no puede reunirse con su testigo. Claro que hay que hacerlo, que prepararlo bien para la defensa. Doctor Duque, aquí en Paraguay nuestro sistema rige la libre valoración de las pruebas. No sé cómo es en Colombia, usted nos dirá, ¿verdad? Pero eso no obsta de que todos los testigos valen, pero no, o sea, que todos los testigos valen, pero no todos los testigos pesan. En Colombia también es así, porque hay juicios muy así mediáticos, entonces llenan la contraparte, generalmente el Ministerio Público llena de testigos y sí, todos son testigos válidos, pero no todos los testigos van a pesar a la hora de presentar las pruebas y de depurar. Cuando se depuran, no todos van a tener peso. Eso por un lado. Y acá en Paraguay, la defensa técnica se basa generalmente, así mayoritariamente, en debilitar el trabajo de la Fiscalía, del Ministerio Público, doctor Duque. En Colombia, ¿en qué se basa más o menos generalmente, hablando así ampliamente, ¿verdad? No específicamente, sino ampliamente, la defensa técnica en los hechos punibles, generalmente contra los hechos punibles contra la persona, ¿verdad? ¿Ustedes cómo ven esa parte del Ministerio Público ya saben esa treta, ya tienen todo así más o menos estructurado, metódico el trabajo para la defensa técnica contra el Ministerio Público para debilitar su trabajo de investigación o todavía cuesta y hay que investigar más sobre el tema? No, aquí se ha avanzado mucho sobre el tema. O sea, inicialmente lo que yo te digo es que cuando se enuncia el objetivo de los testimonios solicitados, quien solicita un testigo debe señalar de manera precisa los hechos sobre los cuales tiene conocimiento y podrá ser interrogado ese testigo, también permitiéndose el contrainterrogatorio. Estamos hablando del examen y contraexamen. Las partes tienen toda la posibilidad de interrogar y contrainterrogar a todos los testigos, lo que permite evidenciar contradicciones, falta de imparcialidad o espontaneidad, entre otras cosas, o la tacha de falsedad. Igualmente, el juez, el director de ese proceso judicial, debe apreciar el testimonio de acuerdo a las reglas de la sana crítica y la experiencia. Esto implica que las partes van a aportar todas las pruebas que la ley colombiana permite que sean legales, que sean introducidas en legal forma, que no vayan a ir en contravía de los derechos fundamentales. Y esto, por supuesto, que cuando una persona presenta un testigo que haya sido tachado de falsedad, porque ocurren también testigos que se venden, se compran. Mm. Esos testigos, por supuesto que estamos hablando de la idoneidad de esa persona que vas a presentar en un juicio oral. Es importante que se analice esas pruebas en conjunto y saberlas ponderar, porque recuerden que esta confrontación en los Mm. juicios orales, con el examen y contraexamen, permiten que el juzgador tenga la posibilidad de analizar las pruebas en conjunto, porque finalmente quien tiene la decisión final es el juez. Y este juez está dotado de unas herramientas jurídicas, de unas herramientas que posibilitan analizar quién de los dos testigos, de acuerdo al interrogatorio y interrogatorio y las demás pruebas que fueron acompañadas en el proceso, va a conducir a la verdad procesal. Doctor Duque, ya que hablamos de los testigos, cuando hablamos de examen directo, que es prácticamente el corazón del alma del caso, ¿verdad? Que generalmente realiza el fiscal o el abogado que presenta al testigo, ese examen directo, en su experiencia, ¿es factible, es viable y es una herramienta es de doble filo o es así una herramienta
que sí se puede utilizar en todo momento y en todos los casos en forma general, doctor Duque. Pues yo pienso que son estrategias de la defensa, de acuerdo al rol que desempeñes. Entonces, si hay seguridad de que el testigo es una persona creíble, que es una persona que realmente estuvo en el lugar de los hechos, una persona que tenga credibilidad, porque Mm, no podemos arriesgar a presentar un testigo que haya tenido conflictos en otros procesos, porque damos la oportunidad de que la fiscalía o la contraparte tache de falsedad a ese testigo. O sea, yo pienso que debe haber una idoneidad de ese testigo, debe haber también una experiencia del testigo, porque no podemos improvisar en un juicio oral no, invitando a cualquier testigo, porque a veces eso es contraproducente eh, para los intereses de la parte que lo va a presentar. Entonces, a mí me parece que, si bien es cierto, el testimonio es una prueba fundamental en los procesos, porque generalmente los procesos judiciales se definen con testimonios, los mm, testimonios directos, los testimonios de oídas. Inclusive, caso colombiano, la prueba de referencia en los delitos sexuales, con el solo testimonio, con el solo testimonio de la víctima, hay una orden de captura mm, porque se le ha dado, caso colombiano, mucha credibilidad al testimonio de un menor de edad fuera del juicio oral. Esto es las pruebas de referencia, porque en el caso colombiano, una prueba de referencia es aquella que no necesariamente debe presentarse en el juicio oral. Por ser un menor de edad, también a efectos de evitar que sea revictimizado con la sola versión antes del juicio. Ojo, antes del juicio. Ese testimonio del menor de edad en cámara de GESEL, antes de juicio, conduce a que al menos haya una medida preventiva de privación de la libertad. Por mm, eso podemos hablar de testigos directos, testigos indirectos. En ambos casos hay que tener mucho cuidado para presentar a un testigo. Debes prepararlo, debes eh, mostrarle cuál es el escenario, debes inclusive hacer en un espacio adecuado, mm, con, como si fuera el juicio pertinente, hacer la simulación de los juicios orales. O sea, hoy en día el abogado tiene muchas herramientas para eh, poder llegar a feliz término en un proceso judicial. O sea, no hay que improvisar. Por eso cuando hablamos nosotros al principio de los tres pilares del mm. conocimiento, que el saber saber, saber hacer, que hablamos del conocimiento inclusive de la forma de actuar del abogado, el conocimiento que tiene el abogado frente a lo que tiene que ver con su actualidad jurídica, saber los principios deontológicos de la abogacía, los principios del conocimiento de cuál es el derecho vigente, contar con una preparación adecuada a efectos que pueda tener y desarrollar esos tres pilares fundamentales que es las competencias del abogado. Saber ser, saber saber y saber hacer. Doctor Duque, acá en Paraguay, por ejemplo, tenemos así las tres preguntas clave que tenemos que manejar con nuestros testigos, ¿verdad? Así como usted mencionó, es quién es, qué dijo y cómo lo dijo. Esas son las tres preguntas que tenemos que así, tipo, en el subconsciente de nuestro testigo, en ubicarle en tiempo, en espacio, en una línea de tiempo otra vez y reforzar esa parte, ¿verdad? Y así como usted dijo de que realmente tiene que ser una persona creíble. Ahora, cuando hablamos de las preguntas abiertas, cerradas y todo lo demás, doctor Duque, yo pienso que por favor le pido en una segunda entrevista porque nos quedamos sin tiempo en esta hora y justo yo quería hablar con usted sobre las objeciones. Objeción, su señoría, cuando dice nuestra contraparte y cómo nosotros tenemos que responder. Así es que, doctor Duque, por favor, si nos podía dar unas palabras finales
tenemos 2 minutitos para despedirnos. Antes que nada, quiero agradecerle infinitamente por la sapiencia compartida. Tenemos realmente este privilegio de compartir con usted y por sobre todo que nos dé la oportunidad de una segunda entrevista, doctor Gerardo Duque, para hablar ya de las partes de objeciones y cómo se encara el juicio oral en este arte de litigar en el sistema acusatorio, doctor. Nos despedimos, doctor Duque, y también de nuestra asidua audiencia de asesoría legal en acción. Y hasta la próxima, doctor Duque. Bueno, mi doctora Paula, pues generalmente nosotros tenemos que tener conocimiento de que en principio hay unas preguntas prohibidas e inadecuadas. O sea, cuando uno observa en un interrogatorio o en un contrainterrogatorio que hay preguntas prohibidas y inadecuadas, pues inmediatamente tenemos que objetar esas preguntas. O sea, no Doctor le, Duque, sí, disculpe. Entonces nos vemos en la segunda entrevista que usted nos va a regalar y hasta la próxima. Entonces, doctor Duque, nos despedimos. bueno, Saludos cordiales desde Paraguay a toda nuestra asidua audiencia. Buenas mi noches. estimada doctora Paula, un abrazo desde Bogotá, Colombia, igualmente a nuestro director, al doctor Ricardo, fuerte Ok. abrazo. Adiós.